Buenas noches, ¿se me escucha bien? Al fondo también. Gracias. Gracias por venir a todas las personas que se han reunido en este día patrio, en este día de celebración, 28 de julio. Es un hermoso día para mí, pero principalmente porque estamos presentando a lo grande, a Nicomedes Santa Cruz, presentándolo en la feria del libro más importante, en el auditorio más grande, en el horario estelar, lo que es lo mínimo que merece, además, después de tantos años de, digamos, cierto olvido editorial, un olvido que ha sido saldado, no con un libro, sino con tres en lo que va del año, y sospecho que vendrán más. Hoy vamos a presentar De ser como soy me alegro, una antología poética de Nicomedes, 150 décimas y poemas de Nicomedes Santa Cruz escritos entre 1949 y 1974, y no contentos con ello, vamos después, como ha anunciado Dante, a celebrar por partida doble con el Ballet Afroperuano del Callao y con Afroperú. Estamos además con Octavio Santa Cruz en mesa, pero no solamente con Octavio Santa Cruz, sino con la familia Santa Cruz en pleno, para quienes piden un fuerte aplauso, por favor. Están en primera fila. Es infrecuente porque viven en distintas partes del mundo y han venido a celebrar la memoria de, de nuestro padre. En tu caso, Octavio, de tu tío, pero quiero decir nuestro padre en el sentido figurado, uno de nuestros guías, uno de nuestros maestros, uno de nuestros personajes más entrañables, así como es entrañable Sofía Carrillo, periodista y activista, para quien pido también un fuerte aplauso, que nos va a dar luces sobre este libro que, si me permiten también contar, he tenido el honor, inmenso honor, de proponer en el Fondo de Cultura Económica y de editar junto al hijo mayor de Nicomedes Santa Cruz, quien vino a Lima después de 25 años junto a su hermano menor Luis Enrique, quien vino a Lima después de 45 años. De tal modo que fue un hermoso acontecimiento presentar el libro también en casa, ¿no? En la librería Blanca Varela de Fondo de Cultura Económica, y ahora en el Auditorio Blanca Varela. Octavio, Sofía, ¿qué sienten al ver este libro que hace justicia con Nicomedes Santa Cruz? ¿Me escucha, no? Sí. Bueno, mira, ¿qué siento? Ante todo, bueno, primero que nada, buenas noches con todos los asistentes. Eh, un libro a los 100 años de Nicomedes es un hito, un elemento más que se aúna, te junta, te suma con una serie de eventos. Tenemos un libro, tenemos otro libro más. Han sido tres libros los que se han presentado en este centenario de Nicomedes. Y si vamos a mirar panorámicamente, el centenario de Nicomedes, que comenzó prácticamente con sus eventos antes del 4 de julio, ¿no? Porque inclusive antes hubo algunas actividades, todavía continúa hoy día, ¿no? Y se une con el centenario de Victoria, ¿no? Que fue hace unos años, de 2 años. Y entonces lo que yo quisiera ver es que en realidad son una serie de eventos que están mostrándonos a nosotros la vigencia de la presencia de esta familia, los Santa Cruz Gamarra, de cómo su palabra fue una llamada visionaria en su momento, en los años 40 y tantos, 50 y tantos, 60 y tantos, y sigue presente y aún estamos descubriendo. Este libro es algo que nos ayuda a redescubrir a Nicomedes y, por supuesto, mantener, celebrar su memoria y presentárselo a las nuevas generaciones. Eso es importante porque hay muchos jóvenes que no conocen lo que fue la obra de Nicomedes y cuál es la importancia y su trascendencia. Gracias, Octavio. Sofía, tú has dicho hermosas palabras para Nicomedes en tus redes y en distintas ocasiones por el impacto que te causó en tu formación. Sí, sin duda, buenas noches a todas y a todos. Gracias por la invitación, un honor para mí compartir con ustedes. Y sin duda, en esta oportunidad, además de presentarme como periodista y activista, me presento como alguien que ha crecido leyendo a Nicomedes Santa Cruz y que gracias a su obra también le permitió encontrar el orgullo de lo que significa ser
antes una persona negra y ahora una persona afroperuana y negra, porque no se renuncia a la negritud ni se la niega. Pero creo que lo importante y lo trascendente a nivel personal y colectivo como afrodescendientes es que Nicomedes nos enseña que la poesía no solamente es ornamento o disfrute sin profundidad, nos enseña que a través del ritmo, de la rima, es posible también contar historias, es posible reivindicar y también denunciar, ¿no? Denunciar violencia histórica, denunciar condiciones que ya conocemos inhumanas en torno a la presencia de afrodescendientes en esta parte del Perú y que a su vez no se queda en eso, sino que te empieza a brindar detalles de esta cotidianeidad y de lo que significa también como colectivo empezar a construir ciudadanía en esta parte del mundo. Nicomedes Santa Cruz marca a muchos afrodescendientes para no centrarme en lo peruano solamente, porque creo que hay que reconocerlo como afroperuano y como afro-latinoamericano por su poesía, por su voz y por todo lo que sigue siendo para todas y todos nosotros. ¿Y qué sentiste al recibir el libro, al revisarlo por primera vez? Porque no estamos hablando además de una edición, digamos, menor, estamos hablando primero de Fondo de Cultura Económica, que es una de las editoriales más importantes de Hispanoamérica. Estamos hablando, esto es importante, también que está Nicomedes editado en la colección de poesía, lo que hace justicia con su calidad como poeta. Fue importante para nosotros que entre a la misma colección en la que están otros poetas, tanto del Perú como de América, como puede ser Jorge Pimentel o Rosela Di Paolo o María Emilia Cornejo, por poner algunos ejemplos, reivindicar su valor de poeta que no fue reivindicado plenamente y como mereció en la década del 50 y del 60. Ya venimos discutiendo, haciendo el ruido necesario para problematizar por qué Nicomedes nunca fue considerado dentro de la generación que le perteneció, que es la del 50, así como, digamos, hay tesis sobre otros poetas y hay tantos estudios sobre otros poetas, es como si Nicomedes hubiera sido un poeta menor, ¿no? Lo que por supuesto es un equívoco. Fue reconocido in situ, fue reconocido editorialmente, y acá de La Emoción he traído algunos de sus libros originales. Ese es su primer libro, publicado por Juan Mejía Vaca, el editor seguramente más importante del siglo peruano, y con 10.000 ejemplares. Estamos hablando de una cantidad relevante, trascendente. Y luego publicó otros libros con Juan Mejía Vaca y otras editoriales, y fue reconocido en la prensa, pero siempre como pareciera a veces una cierta condescendencia, cosa que se está rompiendo. Además, el libro va a ser publicado a nivel hispanoamericano, lo que es una hermosa noticia, es una fantástica noticia porque Nicomedes va a llegar a las librerías del Perú y de América. Pero te pregunté qué sentiste y yo terminé respondiendo. Sí, bueno, creo que nos permite reafirmar que la lucha no se inicia en estos años, no se inicia a partir del 2000, cuando hay una visibilidad evidente de toda la lucha antirracista y la presencia afrodescendiente gracias a las redes sociales y a toda la posición mediática que también tienen algunos afrodescendientes. Me parece importante reconocer en Nicomedes Santa Cruz como esa historia oficial, marcada también por heridas que finalmente causa el racismo, la desigualdad, la discriminación estructural, no tiene por qué ser silenciada, ¿no? Porque en estos tiempos donde la polarización está tan cargada y tan marcada, el quizás plantear un discurso como el que señala Nicomedes Santa Cruz a través de su poesía se vuelve motivo de rechazo, de agresión y de violencia racista y discriminadora. Nicomedes Santa Cruz nos hace, creo, sentirnos motivados también a señalar que el camino avanzado no es suficiente y que seguimos la ruta que él también inició a lo largo de los años con su poesía y con todo lo que ofrece en sus desmas. Y me parece necesario
decir que estamos en un momento histórico y, como bien señalas, es el racismo estructural también que hizo, desde mi perspectiva, que Nicomedes Santa Cruz no fuera reconocido en esos tiempos, en este grupo de poetas peruanos que sin duda han tenido otras visibilidades, por lo menos en otros espacios también. Me encanta, Sofía, que estás tan compenetrada con el libro que has venido vestida de sus colores. Estoy notando acá hermoso. Si hay una persona en el Perú, en el mundo, en este auditorio, una persona que puede dar testimonio presencial del proceso creativo de Nicomedes, es Octavio, su sobrino mayor, casi su hermano menor, porque estamos hablando de alguien que convivió tanto con Nicomedes como con Rafael, con Consuelo, con Victoria, y bueno, son 10 hermanos y hermanas Santa Cruz Gamarra nacidos durante un lapso de 20 años. Y Octavio los conoció a todos y ha dado un valioso testimonio en un libro muy hermoso llamado Mi tío Nicomedes. ¿Quedan ejemplares de este libro? ¿Quedan? Y todavía quedan y encontramos en Incedet todavía. Digamos, Perfecto. sí, todavía Está disponible. Pero quería preguntarte, Sí. Octavio, que nos ilumines con tu testimonio sobre cómo era el proceso creativo de Nicomedes que tú viviste en la casa de Pastaza. Bueno, yo he vivido mi infancia, mis primeros años, al lado de Nicomedes, de Victoria y de todos los hermanos Santa Cruz Gamarra. Ahora, eh, esa vivencia transcurrió con la naturalidad como cualquier niño que vive dentro de una familia muy gentil, muy cariñosa, ¿no? Y solo tiempo después de haber pasado ya la adolescencia, época en la cual pude compartir ya no solamente cosas de familia, sino inclusive algunas actividades ya participando en la labor de ellos. Llegué a hacer diseños al lado de Nicomedes, afiches para Victoria y bueno, ayudar en la producción de ellos. Después de eso, y recién ahora que no están, haciendo un recuento a la distancia, tanto yo como otras personas que estamos involucrados dentro de este proceso de reconstrucción prácticamente del pasado, compartimos ideas. Conversamos a veces con Pedro Nicomede, que está en España, o con Alina Consuelo, que está en Francia, y te nos Perdón, hace claro, está presente esta noche. Alina está en este momento. Ojalá si esté en primera antila. Estamos. Y Alina. Y bueno, una cosa que me parece muy interesante de compartir en esta noche es que al nosotros conversar de cómo fueron estos años de Nicomedes, de Victoria, nos damos cuenta que eh, para ellos, para Nicomedes, para Victoria, para Rafael, que era todero, para César, que era un músico, quizá era simplemente hacer su vida normal, tu vida común y cotidiana, pero me parece mirar desde ahora que esta vida de cada uno de ellos tenía una cierta particularidad, un cierto nivel de exigencia. Aprovecho para decir que de Victoria se comenta mucho, las personas que no la han conocido o quienes la han conocido inclusive, de que era una directora muy enérgica y muy exigente. Y eso me parece ahora notar que es simplemente la proyección de lo que ella se exigía a sí misma. Ella era muy exigente y cuando quería hacer algo lo hacía con mucho cuidado, con mucha minuciosidad. Por eso es que, al igual que Nicomedes, han llegado a ser unos autodidactas, pero con una gran amplitud de conocimiento y de información. Porque cada proyecto en el cual se proponían hacer, lo estudiaban, lo analizaban, pero rápidamente, en cuestión de minutos, horas, ¿no? ¿Cómo se va a hacer eso? Y sabían cómo hacerlo, lo hacían a la perfección y esa cosa que hacía bien me servía de base para hacer mañana otra mejor y al día siguiente otra aún mejor. Entonces, eso me dice que el nivel de exigencia personal es lo que ha hecho que logren ser gente de avanzada. Entonces, simplemente se muestran como un ejemplo de lo que es posible y eso es útil para quienes pensamos en la visibilización
de lo que se llama la invisibilización del sujeto afroperuano. Muchas personas a veces preguntan por qué a los afroperuanos no se nos queda en cuenta, no se nos mira, y es que a veces la gente no toma su lugar. Ellos tomaban su lugar y se hacían valer. Y eso es un ejemplo. Una pregunta breve, Octavio, y una pregunta breve y sorpresiva. ¿Qué tanto crees que influyó la herrería o cómo influyó la herrería en la obra de Nicomedes? Hay que considerar que Nicomedes antes de intelectual fue obrero, o sea que fue un obrero manual y fue un obrero intelectual. Y fue 20 años herrero entre 1937 y 57. Y tú has visto ese Sí. proceso de transición. Bueno, como todos los eventos en la vida de una persona pueden ser mirados desde un lado o vistos relatados desde otro punto de vista. Si yo relato lo herrería de Nicomedes desde un punto de vista, podría ser el intento de un jovencito que empieza a querer ser herrero, cerrajero, y que lo intenta tanto que visita un taller, aprende lo más que puede de un maestro y entonces se va a buscar otro taller con otro maestro. Cuando aprende todo eso, va a buscar otro. Y cuando ha recorrido todos los talleres de Lima y ya no hay un maestro que pueda ser mejor que él sabe que él es el mejor de su momento. En ese instante, la herrería cambia, ya no se necesita fierro forjado, entonces simplemente la deja. Eso también es un ejemplo. Hacer las cosas lo mejor que se puede. Y si no se puede, lo abandona. No se aferra a un sueño imposible y cambia tu vida y se vuelve poeta a tiempo completo. Sofía, sabemos que Nicomedes tiene décimas muy populares que inevitablemente pueden dar a entender o a creer que esa faceta de su obra es la mayor parte, pero no necesariamente. Sabemos que está la escuelita, más conocido como Acocacho desaprendí, o está la Pelona, que también es una décima conocida, pero hay varios Nicomedes que descubrimos o redescubrimos en este libro. ¿Cuáles son esos Nicomedes que más te han llamado la atención o cuáles son los que tú has ido detectando en De ser como soy me alegro? Creo que Nicomedes nos hace conocer cómo el sarcasmo, la ironía, la burla también puede ser poética y también puede denunciar. Particularmente, sin duda, el nombre de esta antología de Ser como soy, me alegro, me parece impresionante en torno a la afirmación política que existe a partir de este verso, pero también es una afirmación estética, una afirmación cultural, una oportunidad que nos da Nicomedes Santa Cruz de decirnos que la dignidad no se pide, se defiende, que las situaciones no se narran sin crítica, se denuncian. Y la ironía que nos da en sus poemas, en De ser como soy, me alegro. América Latina me parece impresionante porque nos da cuenta de un Nicomedes Santa Cruz que no coloca el Perú como único escenario de los afrodescendientes y de las personas negras, sino reconoce la presencia, nuestra presencia en distintas partes de la región. También la noche, me parece que el contraste que plantea en este poema es impresionante, contraste en cuanto a realidades que viven afroperuanos o personas negras y los no negros, ¿no? O personas blancas. Y habla de todos estos procesos que pueden ser internos, pero también colectivos y necesarios para poder reconocernos. Entonces, son poemas que a mí me gustan mucho. Siempre hemos hablado de la Pelona, con la Pelona tengo sentimientos encontrados. Plantear tu mirada crítica que va a ser Mi mirada es interesante. crítica con la Pelona, son sentimientos encontrados porque sin duda el sarcasmo hace que los versos hacia las mujeres negras sean también hirientes, sean también dolorosos y que en escenarios no negros pueden ser motivo incluso de burla para nosotras como mujeres afrodescendientes. Eh, pero también entiendo cómo en este caso se plantea una oportunidad para hablar sobre las relaciones interraciales, que son tan complejas
antes más que ahora, pero lo siguen siendo, y de lo que no se habla prácticamente, ni en el espacio afrodescendiente ni en el espacio público, ¿no? ¿Qué significa tener una relación afectiva birracial? ¿Qué representa para una mujer negra el poder relacionarse con un hombre negro? ¿Qué representa también para el hombre negro desde su experiencia y desde los mensajes constantes que recibimos desde nuestras familias para evitar este tipo de relación afrocentrada? Entonces, por eso digo que tengo una relación compleja con el poema La Pelona, pero que pese a esa complejidad que creo se plantea en estos versos, todo lo demás que me ofrece Nicomedes para resistir compensan quizás las situaciones particulares que a partir del poema también yo he sentido a nivel personal, ¿no? Sobre todo antes, ¿no? Yo creo que a medida que pasa el tiempo uno llega a tener también mayor profundidad en cuanto a lo que puede o no puede significar, en este caso, un poema como este, ¿no? Em, Creo que tengo que hacer un anuncio que debería ser al final, pero mejor me aseguro. Eh, Dante, queremos decir que el libro está a la venta en la sala, eso, ¿no? Perfecto. Es un aviso de servicio público. El libro lo encuentran disponible acá, a un lateral de la Sala Blanca Varela, quienes lo deseen. Mientras los escucho, pienso cómo Victoria y Nicomedes fueron tomando temas semejantes y tratándolo de formas distintas. Hay al menos tres o cuatro. Claro, podemos hablar de uno dividido en tres etapas. Hablamos de la experiencia del racismo, de la experiencia de la alienación y de la experiencia de la reafirmación. Entonces, y de hecho, este libro se llama De ser como soy me alegro, ¿no? Ignorante es quien critica, que mi color sea negro, eso a nadie perjudica. Y Victoria dice, negra sí, negra soy, de hoy en adelante no quiero laciar mi cabello, ¿no? Voy a reírme de aquellos que por evitarse en ellos algún sinsabor, por evitarme algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. Pero también Nicomedes y Victoria hablan de la marinera. ¿Y cómo es? Estamos hablando de dos lados de una misma moneda, porque mientras Nicomedes hace una descripción, digamos, formal, ¿no? Es decir, de cómo se ejecuta la marinera, o sea, la marinera de la puerta para afuera, podríamos decir. Victoria habla de la marinera de la puerta para adentro y hace una suerte de ontología de la marinera, de lo que es la marinera más allá del movimiento y más allá de su historia, ¿no? Es orgánica, sentida, brota del alma del ser, ¿no? ¿Quieren conocer mi origen? ¿De dónde realmente soy? Pues de aquel que vive y siente. Víveme y a ti me doy, dice Victoria, como si fuera dice la marinera, ¿no? A través de las palabras de Victoria. La alienación también es una constante, hay varios poemas que denuncian la alienación hacia afuera, como es la pelona, de una forma que Sofía nos cuenta cómo puede ser como un efecto boomerang esa denuncia, ¿no? Victoria también habla, por ejemplo, en París de llama, ¿no? De una mujer afrodescendiente que vuelve de Francia un poco afrancesada, ¿no? Que creíamos hasta hace poco que era la propia Victoria, pero esa canción la escribe en el 61, cuando ella se va a París en el 62. Entonces estamos hablando de Adriana Casas Alvirena, del RIMAC, ¿no? De la calle 14 del RIMAC. Por eso en un momento mencionan. Bueno, y así podríamos seguir sucesivamente. Hace poco José Carlos Irigoyen hizo una reseña del libro, una reseña muy generosa, y hablaba del revolucionario festivo, así lo llamó Nicomedes. Me encantó, me encantó. ¿Qué han encontrado, o digamos, cómo podríamos hablar del Nicomedes como revolucionario? No hablo estrictamente en el sentido político, puede ser también en el sentido verbal, o sea, un revolucionario de la palabra también, pero ¿cómo podríamos hablar de él como un revolucionario? Bueno, yo diría que sí, revolucionario es aquel que deja atrás lo que ya está establecido y da un paso adelante. Tanto Nicomedes como Victoria, como los otros Santa Cruz que todavía están por ser descubiertos son revolucionarios. Eh, el primer Nicomedes habla de la negritud, ¿no? Le canta a Porfirio Vázquez y a los decinistas de Aucayama, de su momento, pero rápidamente empieza ya a abarcar temas un poco más amplios de un tinte ciertamente, podríamos decir, negrista,
pasa a una negritud y de ahí luego se descubre ciudadano del Perú, hablan al indio, estaba el serrano Rano, ¿no? Sentado en su piedra, ese tipo de poemas donde habla a los hermanos con los cuales no puede hablar directamente porque no habla su lengua, ¿no? Pero que los siente, los vive y de ahí se vuelve latinoamericano y habla también en otro momento de los problemas, ¿no? Y se pregunta, y mañana cuando me parta en 1000 hijos, chancas, ocras, aún serán tuyos, aún serán míos tus problemas, y le canta así a África. Entonces, a cada instante está creciendo, cada paso que da es para aumentar en dimensión. Y lo mismo Victoria. Victoria en sus últimos textos, en sus últimos tanto poemas como conferencias, ella lo ha dicho personalmente en entrevistas por televisión, cuando dice, antes luchaba por el hombre negro y ahora lucho por la familia humana a la cual todos pertenecemos. Entonces, su palabra va creciendo conforme van ampliándose los temas. Quiere decir que no habla de dientes para afuera, sino que su propuesta es como un boomerang. Lanza una proyección, un tema, lo expone, pero hacia adentro también es su desarrollo y su crecimiento es personal, individual. Tan suya es la palabra que vuelca al público como el proceso interior de retroalimentación, y eso es una cosa común o compartida entre Nicomedes y Victoria. Nicomedes comentó, hablando de la raza, de la piel, habló después del hombre, del pasaje obrero, ¿no? O sea, temas sociales, y por último de Latinoamérica y de África, ¿no? Entonces, hay un crecimiento, eso es fundamental en ambos. Creo que esa es la revolución, que es un desarrollo constante. Creo que es importante reconocer cómo Nicomedes Santa Cruz, y reconociendo también los años en los cuales él nos presenta su obra, tiene la capacidad de hablar del dolor racial y decir que ese dolor racial no tiene por qué ser silenciado. Estamos en el 2025 y al parecer muchas personas, grupos de poder y grupos privilegiados asumen que sí debemos silenciar el dolor racial. Y yo creo que eso es lo revolucionario de Nicomedes Santa Cruz, y cuando él nos da Panalivio, que es una décima que yo he leído desde muy pequeña, nos da la oportunidad de decir que el silencio no tiene por qué ser la única opción para los afrodescendientes o para las personas que se indignan ante la violencia racista, ¿no? Cuando él nos dice, y voy a solamente decir algunos versos de esto para entender quizás a quienes no han tenido la oportunidad de leer la obra, dar cuenta de cómo él narra situaciones que también eran cotidianas en la escuela, en el trabajo y en los espacios públicos, ¿no? Él dice, bajo el ronzal del patrón, párate negro mojino, sudando de sol a sol, cantada mi aliento tibio bajo el ronzal del patrón. Si fumo pa' entro, me como el humo. Si aguanto pa' entro, me trago el llanto. Si vivo pa' entro, busco motivos. Si muero pa' entro, morir me quiero. Solo es pa' fuera que canto, cantando mi pena alivio, malivio, mi pena alivio, malivio zambe, panalivio pa' mi pena alivio, malivio zambe. Hoy no es España quien manda, pero sufrimos igual. Sutil segregacionismo, sordo racismo, discriminación racial. Si estudio, la clase me da repudio. Si como el maitre me escupe el lomo, si grito me dicen negro maldito. Si callo, me arrean como a caballo. Por eso canto mi canto, cantando mi pena alivio, malivio zambe, pan alivio pa' mi pena alivio, malivio zambe,
panalivio y malivio, panalivio, sambe, sambe, sambe. Esto es hablar de racismo estructural. Esto es hablar del por qué la historia tiene que ser contada por los protagonistas. También hay otros protagonistas. La historia oficial nos da cuenta necesariamente de todos estos sentimientos, de todo esto que puede significar y atraviesa los cuerpos racializados y los cuerpos negros. Y creo que es un revolucionario sin duda. El sarcasmo, el humor, la lucha, la indignación también acompaña a Nicomedes Santa Cruz con palabras sencillas, pero con esta increíble capacidad de utilizar la décima como una expresión para él y para nosotros también. Ya, palmas, palmas para las palabras de Sofía, para las palabras de Octavio. Eh, no tengo el reloj a la mano, de tal modo que si los compañeros que ponen los cartelitos de la cuenta regresiva, si los tienen a la mano, son las... faltan 10 minutos. Ya, ya. Hemos empezado un poco más tarde, creo. Eh, bueno, que nos ayuden, porfa, con marcando el gracias. Eh, estás adelantando una etapa esperada, un momento esperado de la noche, que es la lectura de algunos de nuestros... No, pues está perfecto, porque nos va introduciendo, vamos entrando en calor de las décimas o poemas que sean de su predilección o que quieran compartir tanto Sofía como Octavio, como también yo que estoy en calidad de arquero jugador. No quisiera dejar de mencionar en tanto editor del libro qué contiene el libro, porque no solamente estamos hablando de 150 décimas y poemas, sino que estamos hablando de un orden específico y de una, digamos, metodología y de una investigación adicional. Este libro reúne 150 décimas y poemas que, de hecho, la mayoría de ellos, es verdad, está en esta antología, Décimas y Poemas Antología, publicado en 1971, que es seguramente su libro más popular. Pero hay, dentro de Ser como soy me alegro, 20 décimas o poemas que no han sido publicados, que no habían sido publicados antes en ningún libro de Nicomedes. Décimas, por ejemplo, a Chabuca Granda, a Felipe Pinglo, a Cérvulo Gutiérrez, a Mercedes Sosa, a la familia Vázquez, o de pronto aparecieron un día estas coplas, y ahora vamos a explicar de dónde aparecieron, estas coplas que a Pedro le encantaron, a Pedro al hijo de Nicomedes, y que por supuesto entraron de inmediato a la selección final para seguir, para secundarte, Sofía. Coplas. Ante Dios me tienta el diablo, ante el diablo me ve Dios. Por eso ni pienso ni hablo para estar bien con los dos. Si miro hacia arriba me hundo, miro hacia abajo y me elevo. Floto entre el cielo y el mundo, nada doy, nada me llevo. No voy ni al oro ni al cobre, ni a la risa, ni al sollozo, ni sobre el yugo del pobre, ni a los pies del poderoso. Tras la pasible careta oculto un rostro impasible. Soy un posible poeta, soy un poeta inservible, dice Nicomedes en estas coplas de 1963. ¿De dónde ubicamos poemas inéditos o décimas? De los mismos espacios donde Nicomedes publicó durante muchos años, diarios o revistas, de tal modo que Nicomedes publica una primera línea de su obra en sus libros, pero hay también una cantidad importante de contenidos que se publicaron en revistas o en periódicos que que no se publicaron en ningún libro. Entonces hemos rescatado 20 de ellas. No digo que sean todas las 20 que faltan. Hay muchas décimas y poemas que no están siendo aún considerados en libro. Y por otro lado es importante destacar que hay mucha prosa de Nicomedes que prácticamente no ha sido publicada en ningún libro nunca antes. Textos periodísticos, textos de investigación, de historia, etcétera. Así es que todavía hay mucho trabajo por delante. Eh, es la primera vez que se presenta un libro de Nicomedes en orden cronológico. Esto es clave porque permite presentarlo de forma evolutiva. Cómo Nicomedes comienza con esta primera décima en homenaje a su maestro Porfirio Vázquez, ¿no? Criollo no criollazo, canta en el tono que rasques, le llaman el amigazo, su nombre Porfirio Vázquez, escrita el 3 de julio de 1949, y luego va a haber una importantísima producción
en la década del 50, que seguramente es su época más fecunda a nivel de producción de décimas. En la década del 60, y podríamos tocar el tema también ya en esta última etapa, aparece la poesía de Nicomedes. Hay que considerar que Nicomedes es un decimista maestro a nivel de la décima de pie forzado, ¿no? Porque sabemos que la décima, corrígeme Octavio, porque estoy al lado del maestro, de la décima, son 10 versos octosílabos que tienen unas rimas específicas, ¿no? El primer, cuarto y quinto verso, el segundo y tercero, sexto, séptimo y décimo, octavo y noveno. Pero la décima de pie forzado son 44 versos, una cuarteta o planta, que es la que determina la última línea de las otras 4 décimas. Es como un sudoku de palabras, ¿no? Porque es un rompecabezas perfecto que Nicomedes supo armar muy bien. En los 60 aparece otra faceta de Nicomedes, que es el poeta, del cual podríamos hablar, que no, por supuesto, tiene otras características y otros elementos, y de pronto encontramos un nuevo Nicomedes a partir de aproximadamente el año 60, que comienza a escribir poemas. ¿Qué podríamos decir del Nicomedes, poeta en verso libre, me refiero, ¿no? Sí, es importante lo que está mencionando porque eh, casi un lugar común mencionar Nicomedes el decimista. Y entonces quienes ubican, reconocen o recuerdan a Nicomedes de esa manera, se quedan un poquito en la epidermis, en la parte más visible, y bueno, por lo menos y es algo, pero y creo muy necesario mencionar que así como Victoria no es solamente Me gritaron negra, y que el poema Me gritaron negra, siendo un poema que tiene su fuerza, que tiene su importancia, todo lo que quieras, pero es ni la centésima parte de la producción de Victoria, ¿no? Hay muchísimo más que encontrar. A la vez, cuando nosotros decimos La Pelona o Meme Neguito, bueno, qué bien que en los colegios se haya enseñado durante un tiempo esos poemas. No sé si actualmente, creo que ya nos enseñan humanidades en los colegios, ¿no? Eso es algo que debe estar por revisarse en todas partes del mundo, ¿no? Pero bueno, Tomando en cuenta que en tu época tu profesor fue Pablo Macera, y ahora prácticamente, su profesor de colegio fue Pablo Macera, y ahora sí, prácticamente ya ni se enseña historia en el claro, yo colegio. estuve en el colegio como profesor a Pablo Macera y también a Porfirio Meneses, otro poeta, ¿no? Bueno, habían poetas y escritores en la docencia, en la secundaria, ¿no? Bueno, pero bueno, lo que estaba puntualizando es lo siguiente, que Nicomedes cuando hace poesía es muy diferente a cuando hace la décima, porque las virtudes y las necesidades y los requerimientos de la décima son unos, y los del poema podrían ser de repente muy inacibles, muy intangibles, y en ese mundo misterioso también se maneja bien el uso de figuras de lenguaje y todos los elementos de la retórica no son ningún desconocido para Nicomedes, que inclusive los aplica con prodigalidad en las décimas, pero en el verso libre es aún más evidente, porque, por ejemplo, el nivel simbólico que el negro que dice de ser como soy me alegro menciona en los años 60, más adelante ya está alcanzando un nivel de mayor amplitud, una mayor dimensión del símbolo, a nivel tanto como podríamos decir, ya es lo blanco y lo negro, como en el mundo encontramos el yin, el yang, o es realmente una diferencia de opuestos a nivel realmente no solamente humano y terreno, sino hasta planetario. Por ejemplo, en el verso que se llama La Noche, ¿no? Y que dice, en esas 12 horas que somos la espalda del mundo, en aquel diario eclipse, eclipse de pueblos, eclipse de montes y páramos, eclipse de humanos, eclipse de mar. El negro le tiñe a la tierra mitad de la cara, por más que se ponga luz artificial. Negrura de sombra, sombra de negrura, que a nadie le asombra y a todo perdura. Oscura la España y claro Japón, oscura Caracas y claro Cantón, y siempre girando hacia el este, aquí está tiznando
Allá está Celeste. Esa sombra inmensa, esa sombra eterna que tuvo comienzo al comienzo del comienzo, rotativo eclipse, eclipse total, pide a los humanos un solemne grito que es horizontal. Y cada 12 horas que llega, me alegro, porque medio mundo se tiñe de negro y en ello no cabe distingo racial. Creo que leer, releer a Nicomedes Santa Cruz hace necesario que quienes hemos vivido y hemos sobrevivido con su obra, digamos que no solamente lo leímos, lo sentimos, nos ayudó a seguir, a afrontar, a caminar, a luchar y nos sigue motivando. Y creo que vale la pena compartir precisamente de ser como soy, me alegro, que es el motivo que nos reúne esta noche, impresionada por la cantidad de personas que han venido. Lucho, debo confesarlo, Octavio, eh, da cuenta también de que la lucha que iniciaron Nicomedes, Victoria, afroperuanos que quizás no son visibles, tiene sentido, sigue teniendo sentido y sigue generando reflexiones que nos convocan no solamente a los afrodescendientes, sino a los peruanos y a las peruanas. Y creo que ese es el camino, ¿no? Porque, como bien señalaba Octavio, creo que quienes estamos involucrados en estos procesos estamos en una lucha por la humanidad, por eliminar estas desigualdades estructurales que están tan presentes y porque todas y todos tengamos la oportunidad de afirmarnos sin temer a la diferencia. Cuando dice de ser como soy, me alegro, nos da una posición política, como ya lo señalaba, pero también una reivindicación estética que es necesaria hasta el momento. De ser como soy, me alegro, ignorante es quien critica. Que mi color sea negro, eso a nadie perjudica. En medio de mi pobreza vivo en forma muy decente. Ni al amigo ni al pariente pido ayuda en mi tristeza. Si es orgullo o si es torpeza, mi modo de ser celebro. Lo tomado lo reintegro, pago favor con favor. Y si negro es mi color, de ser como soy, me alegro. Dentro de mi rectitud tengo un corazón muy grande. Sirvo a cualquiera que mande si al mandar tiene virtud. ¿Verán en mi esclavitud por qué sirvo a gente rica? Yo respondo a quien se ubica al centro del sub y baja, si es esclavo el que trabaja, ignorante es quien critica. Miro con gran displicencia a quien ponga mala traza, porque le asuste mi raza o le asombre mi presencia. Y si alguno en su insolencia me compara con un cuervo, tal injuria desintegro con esta frase tan corta. Si no molesto, ¿qué importa? Que mi color sea negro. Ni el color ni la estatura determinan el sentir. Yo he visto blancos mentir, cual menguada y vil criatura. Por esto, mi conjetura no es dogma que se complica. Muy claramente se explica que, viviendo con honor, nacer de cualquier color, eso a nadie perjudica. Y seguimos alegres y contentos de ser lo que somos. Gracias, Sofía. Muchísimas gracias a Sofía Carrillo, a Octavio Santa Cruz por sus palabras. Finalmente, recordar que este libro es un acontecimiento editorial, sin duda uno de los más valiosos del año. No solo están las décimas, porque nunca terminé de contar, sino una importantísima investigación que cuenta, da una ficha técnica de todo el origen de las décimas y cuándo se han publicado y en qué lugares y qué diferencias hay. Hay un glosario, es un libro hermoso para regalar, para leer, para compartir, para ser nuestro y sentirnos orgullosos
de ser peruanos y peruanas, compartir la patria de Nicomedes. Pido unas fuertes palmas, por favor, para Sofía, para Octavio, para mí, pero sobre todo a la memoria de Nicomedes Santa Cruz. Les pido, por favor, que no nos retiremos porque la noche recién empieza. Va a haber, a falta de uno, dos números musicales. Estamos hablando de Afroperú, que es el grupo fundado por Rafael Santa Cruz Castillo, sobrino directo de Octavio. Nos acompaña también Yuli en esta noche como parte de la familia Santa Cruz y el Ballet Afroperuano del Callao. Así es que va a venir mucha música afroperuana para seguir celebrando la memoria de Nicomedes. El libro está disponible a quienes quieran ir comprándolo. Gracias. Muy buenas noches.